Padre eterno, te agradecemos las bendiciones que recibimos de ti y en este tiempo queremos rogarte, Señor, que tú nos guíes en el entendimiento del estudio que vamos a tener en este acercamiento a tu palabra. Señor, siembra en los corazones de los oyentes tu palabra y la intención que tienes al enviarla, para que nuestra fe esté firme y cimentada en tu voluntad y en lo que nos has dejado escrito en tu palabra. Señor, gracias te damos y te honramos alabándote en el glorioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. El día de hoy vamos a comenzar con el estudio del libro de Gálatas y en este caso vamos a estudiar el capítulo 1. Así que los invito a que abran sus Biblias en el capítulo 1 a partir del versículo 1 en el libro de Gálatas. Dice este versículo: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo, como remitente, añade en este versículo su autoridad como apóstol y así da a su carta el carácter oficial de su mensaje. El apóstol es el enviado a quien se ha dado un mensaje y autoridad de parte de Dios. Pablo en este caso es enfático. Su apostolado no tiene origen humano, sino divino. Es claro que algunos estaban cuestionando su autoridad como apóstol. Por eso, Pablo afirma que su misión no provino de una autoridad humana o por mediación de un hombre. Esto porque falsos maestros que se habían introducido en las comunidades gálatas después de su fundación y de la visita del apóstol se estaban manifestando entre los gálatas contra la autoridad apostólica de Pablo. Los grupos que estaban pervirtiendo el evangelio de Cristo, el Mesías, son a los que Pablo se refiere aquí, y eran los saduceos y los fariseos principalmente. Ellos proclamaban la circuncisión y el bautismo como requisitos para la salvación. Pablo no estaba en contra de la circuncisión ni el bautismo, sino que estos eran requisitos para la salvación. Esa era la cuestión que estaba Pablo indicando a los creyentes de Gálatas, que no debían de tener que observarlo para considerar que mediante estos requisitos que imponía la ley fuera para salvación. Y esta falsa doctrina se estaba difundiendo entre los gálatas exiliados en los países de la dispersión. El apóstol Pablo quiere que sus lectores reconozcan su autoridad apostólica. Entonces Pablo, como apóstol, con la misma autoridad que los 12 apóstoles que caminaron con Jesús y como los otros apóstoles, Pablo fue comisionado directamente por Jesús. Observamos en Hechos 9:15 que dice la palabra: el Señor le dijo a Ananías, otro creyente, indicándole: ve, porque instrumento escogido me es este, refiriéndose a Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dice Hechos capítulo 20 en el versículo 24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, su apostolado no vino por medio de hombres, sino que lo recibió directamente por medio de Cristo y Dios su Padre. La resurrección de Cristo es mencionada aquí para mostrar que el mismo Cristo que comisionó a los apóstoles también llamó a Pablo. Pablo sabe muy bien que Pedro y el resto de los 12 vieron al Señor resucitado antes que él. Y esto lo encontramos en la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, versículo 5, que dice: y que apareció a Cefas y después a los 12. Pablo también reconoce que él es el menor de los apóstoles, indigno de llamarse apóstol porque ha perseguido a la iglesia de Dios antes de ser convertido a creyente en Cristo. Pero sabe también que es apóstol por la gracia de Dios, y esto lo observamos en la misma carta primera a los Corintios, en el mismo capítulo 15, entre los versículos
8 al 11. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pablo entonces predicó a los Gálatas el mensaje de Cristo, y eso con la autoridad de Cristo con la que les habló. Asimismo también vemos en el versículo 2 del libro de Gálatas, en el capítulo 1, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. En este versículo Pablo está mencionando a los hermanos en la fe que estaban con él, en su evangelio y en sus preocupaciones por los Gálatas. Los destinatarios de esta epístola eran las iglesias que estaban en Galacia. Galacia es el cautiverio de Israel. Ese territorio está en la región de Asia Menor, que hoy pertenece a Turquía, donde Pablo fue a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel que se habían gentilizado, y ahora falsos maestros los querían judaizar. Estas iglesias habían sido fundadas por el propio Pablo. En el versículo 3 encontramos el saludo característico que Pablo dirige a sus oyentes en cada carta que escribía. Así observamos en este versículo 3 de Gálatas 1: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la palabra charis en griego es traducida como gracia, y esta manifiesta la bondad o el favor inmerecido que Dios tiene hacia el pecador. El hombre fuera de Cristo no tiene méritos para agradar a Dios. La paz es el estado de vida que alguien tiene al depositar su fe en Cristo. Los dadores de la gracia y la paz son Dios, el Padre y Jesucristo, quien ofreció su propia vida en la cruz del Calvario. Así vemos en Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. La gracia y la paz de Dios se manifiestan en la muerte de Cristo. Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. Cristo pagó por nuestros pecados. La salvación de Dios no se puede recibir por obras porque Cristo ya la pagó. El regalo de la salvación es recibido cuando es aceptado que Él pagó por nuestra salvación. El tema del Evangelio no es simplemente justificación por la fe, sino también la santificación del propio creyente. Así el creyente es salvo para caminar en santidad, en hacer lo que agrada a Dios. Esa es la voluntad de Dios. Jesucristo rompió las cadenas del pecado. Él nos compró para servirle. Somos libres para servir a Dios. El hacer el bien en Cristo Jesús no es para ser salvos, sino porque somos salvos. Cristo ya cumplió la ley en el propio sacrificio que Él hizo. Él cumplió la ley en lugar de que nosotros lo tuviéramos que hacer. Por eso la salvación es por gracia. Así es la voluntad de Dios para el creyente, para liberarnos del presente siglo malo, es decir, la perversión actual del mundo, en contraste con el mundo venidero que ha de empezar con el retorno de Cristo en el momento en que empiece a gobernar el mundo. Y este tiempo se refiere al milenio, del cual ya hemos hablado anteriormente. Dice Gálatas 1:5: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí en este versículo Pablo está concluyendo con una alabanza. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Y esta alabanza se da por el sacrificio del Señor al haber pagado nuestros pecados. Al examinarlos, se observa una clave importante en estos versículos. En sus otras cartas, Pablo usa la palabra santos para dirigirse a sus lectores, pero aquí la sutil omisión se aclara en el versículo 6. Así vemos en Gálatas 1:6 que dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo,
para seguir un evangelio diferente. El apóstol Pablo con sorpresa menciona aquí el problema que existía y censura a los gálatas por haberse alejado de Dios para seguir un evangelio diferente, ya que después de que les había compartido el evangelio de gracia, habían aceptado enseñanzas contrarias al evangelio, pues habían hecho caso a algunos de origen judío que obligaban a los creyentes no judíos a someterse a la ley de Moisés, y en particular al rito de la circuncisión y a otras tradiciones judías. Pablo ve en esto una negación de la obra redentora de Jesucristo, una negación, un alejamiento de la gracia de Dios. Pablo entonces comienza su exhortación de que se hubieran alejado del evangelio. La palabra en griego aquí tiene la idea de trasladar, es decir, los gálatas estaban a punto de dejar el evangelio apostólico para trasladarse a una falsificación del verdadero evangelio. La palabra evangelio o evangelión en griego significa buenas nuevas y son las que el apóstol mencionó en el versículo 4. El mensaje de los falsos maestros era imponer a los cristianos requisitos de la ley, especialmente la circuncisión, como si fueran parte del evangelio. En este caso entonces observamos en Gálatas 1:7, donde dice la palabra: no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El apóstol Pablo aclara que hay un solo evangelio, pero que algunos tenían en mente hacer cambiar a los gálatas en sus creencias. Cuando menciona perturban, señala que estorban la bendición que los gálatas tenían en el evangelio de gracia. Entonces, cuando se cambia el contenido del evangelio o de la palabra de Dios en general, la fe es contaminada con creencias que no son de Dios. Entonces, cambiar el evangelio es la peor tragedia que puede ocurrir al tratar de compartirse la palabra. Observamos también que en Gálatas 1:8 nos dice el apóstol Pablo: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. En la exhortación hay dos cosas. Primero, lo más importante no es que el mensajero, sino el mensaje se esté dando en forma tal que no se altere el sentido que se está transmitiendo en la palabra hacia el creyente. Entonces, los falsos maestros pueden tener una máscara de piedad, pero su mensaje es generalmente mentiroso y obviamente diabólico, porque es contrario a lo que Dios está manifestando en su palabra. Segundo, no hay ninguna nueva revelación celestial dada a los hombres para ser salvo. Lo que está escrito, así es que quiso Dios darlo a conocer al creyente o a la persona que más adelante creyera en ese mensaje de salvación. Pablo nos dice que ni aún un ángel del cielo, para aclarar que no hay nuevo evangelio dado por Dios a los hombres por medio de ángeles celestiales. En el tiempo que vivimos, muchos ponen su fe en una persona o en experiencias sin tener presente el fundamento bíblico. Entonces, aquí en este caso, el veredicto que da el apóstol Pablo para los que predican un evangelio falso es de maldición, y eso es lo que significa la palabra anatema. Y vuelvo a leer el mismo versículo, Gálatas 1:8. Mas si aún uno de nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, maldición. Y recalca esto en el versículo siguiente, Gálatas 1:9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Los métodos o las formas para compartir el evangelio pueden ser muchos y diferentes, pero el contenido del mensaje es uno y no debe ser cambiado. Los acusadores de Pablo no podían ver la diferencia entre un método de compartir y el evangelio de gracia, que es el que no se debería de cambiar.
y ellos lo estaban haciendo al tratar de judaizar a los nuevos creyentes. Entonces así la palabra anatema indica una maldición total de Dios a algo o a alguien que es entregado al juicio divino. El apóstol Pablo usa esta palabra de anatema también en Romanos 9, en el versículo 3, donde él manifiesta que desearía ser anatema o maldición con tal de que se diera la salvación de los judíos. Entonces, la idea que está plasmando en ese versículo de Romanos 9:3 es que él preferiría ser separado de la salvación de Cristo o quedar fuera de la gracia de Dios con tal de que el pueblo judío fuera salvo. Ese era el amor de Pablo por su pueblo judío. Pablo entonces, en este caso de los Gálatas, está denunciando enfáticamente la perversión del Evangelio de Cristo por parte de los judaizantes. Él dijo que si aún un ángel del cielo viene y predica otro mensaje, debe de ser anatema o maldición. Pero, bueno, si un ángel vino a predicar otro mensaje, es obvio que no debía de haber sido por parte del cielo, sin importar la apariencia que ese ángel tenga en su apariencia. Así vemos en 2 Corintios, en el capítulo 11, entre los versículos 14 y 15, donde Pablo advierte que Satanás y sus ángeles, es decir, los demonios, pueden tomar la forma de ángeles de luz. Entonces el apóstol Pablo invoca una maldición sobre el ángel que difunda un evangelio falso o diferente al que está en la palabra. Una reacción adecuada con un mensajero del infierno. Es decir, que eso es lo que mereciera a aquel que predique un evangelio diferente al que está plasmado en la palabra. Entonces Pablo extiende esa maldición a sí mismo en caso de que él llegara a hacer lo mismo, cosa que obviamente él no hizo. Su mensaje no debe ser cambiado nunca, porque la verdad del evangelio nunca cambia. Pablo usó palabras duras porque está ocupándose de un asunto de vida o muerte y de consecuencias por la eternidad. Porque si se predica un evangelio distorsionado, la persona que lo escucha y lo recibe así, obviamente no va a tener la salvación, y la consecuencia que va a vivir después de que parta de este mundo, obviamente va a ser de castigo por la eternidad en el infierno. Entonces, quienes predicamos la palabra, quienes predicamos el evangelio, procuramos tener ese cuidado de predicar un evangelio que verdaderamente conduzca a las personas que hacen una profesión de fe a que auténticamente queden en manos de Dios sus vidas, para que cuando ellos partan de este mundo se encuentren en la eternidad con Dios. Dice Gálatas 1, versículo 10, pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. A veces es molesto cuando predicamos acerca del infierno que algunas personas se molestan en la forma en que tratamos de advertirles las consecuencias de no hacer una decisión de tener y recibir al Señor Jesucristo como su Salvador, o cuando hablamos acerca de la pecaminosidad de las personas. Nosotros siempre hemos manifestado que todos somos pecadores, y de no hacer esa decisión, de no hacer esa profesión de fe, las consecuencias después de morir es de esa estancia por la eternidad en el infierno. Entonces, eso a muchas personas les molesta. Pero si no lo hacemos así, entonces estaríamos tratando de agradarlos. Yo te pregunto, ¿tratas tú de agradar a otros? Pablo tuvo que hablar con dureza a los cristianos en Galacia porque estaban en serio peligro de apartarse de la gracia que habían recibido de parte de Dios con la predicación del apóstol Pablo. Entonces Pablo no se disculpa por sus palabras directas, sino sabía que estaría sirviendo fielmente a Cristo si permitía
que los cristianos de Galacia siguieran en la senda equivocada. Entonces, si él permitía que estuvieran equivocados en eso que estaban recibiendo o empezaban a creer, entonces Pablo no estaría siendo un siervo fiel a Cristo. Y vuelvo a preguntar, ¿tratamos de agradar a las personas o a Dios? Pablo fue acusado por algunos cristianos judíos o judaizantes de difundir el cristianismo haciéndolo más favorable para los gentiles. Estos judíos no estaban de acuerdo con las declaraciones de Pablo de que los gentiles no tenían que cumplir con la ley, que los judíos habían obedecido por siglos. Algunos de los acusadores de Pablo inclusive lo habían seguido a las ciudades de Galacia y otros lugares a donde él había ido a predicar. Y dijeron a los gentiles convertidos que debían circuncidarse y cumplir con las leyes judías y sus costumbres para poder ser salvos. Entonces, de acuerdo con estos hombres, los gentiles debían de ser judíos antes que llegar a ser cristianos. Dice Gálatas 1, 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Aquí Pablo se refiere a su experiencia en el camino a Damasco. En ese camino, Pablo estaba en su labor de perseguir a los cristianos, pero esa experiencia que tuvo Pablo en su camino a Damasco fue vista por él como una revelación y un envío de parte de Dios hacia él. El evangelio que el apóstol predicaba no tiene su origen en fuentes humanas, sino que vino de parte de Dios. Como los apóstoles que estaban en Jerusalén habían recibido el evangelio de Cristo, también Pablo lo recibió directamente por revelación divina. Dice Gálatas 1:13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Los judaizantes cuestionaban, ¿podía Pablo comprobar a los gálatas que su evangelio era de parte de Dios? El apóstol argumenta con su propio testimonio y les recuerda cómo era su vida antes de tener un encuentro personal con Cristo en el camino hacia Damasco. Pablo, antes conocido como Saulo, tenía buena reputación en el judaísmo, y eso lo menciona en el libro de Filipenses, capítulo 3, en los versículos 5 y 6. Así, Pablo perseguía a la iglesia de Dios en gran manera, y la palabra utilizada es ferozmente, es decir, más allá de lo normal. Esta persecución era como un celo fanático, y el verbo asolar, una palabra que en griego tiene el significado de destruir o aniquilar. Entonces, su persecución era con un celo fanático que tenía en mente destruir por completo el cristianismo. Por eso cuando el apóstol Pablo tiene su encuentro con Cristo en Damasco, el Señor le pregunta a Pablo, el Señor le pregunta, Saulo, ¿por qué me persigues? Haciéndolo entender que no era a personas a quien estaba persiguiendo o tratando de acabar con ellos, sino era al propio Cristo, porque como ya hemos visto en otros estudios anteriores, los creyentes en Cristo somos el cuerpo de Cristo. A quien estaban ellos haciendo persecución era al propio Jesucristo, así se lo manifiesta el Señor a Pablo. Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo entonces llegó a ser uno de los más grandes religiosos judíos de su tiempo, cumplidor, escrupuloso de la ley y celoso perseguidor de los cristianos. Esto lo vemos en el libro de Hechos, en el capítulo 9. Antes de su conversión, Pablo fue aún mucho más celoso, guardador de la ley que los mismos judaizantes. Él había superado a sus contemporáneos en conocimientos y prácticas religiosas. Había sido sincero en su celo, pero estaba equivocado. Cuando Cristo le aparece a Pablo, entonces su vida cambia. Y ahora esos esfuerzos que hacía Pablo para
para efectuar la persecución a los cristianos, ahora lo utilizaba en la formación de iglesias cristianas. Dice Gálatas 1:14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces, aquí Pablo prueba que el origen divino de su evangelio, haciendo un recuento de su conducta antes de su conversión. Después de mencionar su vida como perseguidor de la Iglesia de Cristo, continúa con su testimonio y les menciona que en su vida pasada era un devoto del judaísmo y se destacaba en él, es decir, era más avanzado y tenía más crecimiento que los contemporáneos de él. Tanto fue su amor y celo en el judaísmo que creció más que sus contemporáneos, y su celo iba un paso más hacia las tradiciones de sus padres. La base de esas tradiciones eran las interpretaciones de la ley mosaica. La vida entonces anterior de Pablo era importante para contrarrestar a los judaizantes que querían desacreditarlo. Saulo fue un perseguidor de la Iglesia de Cristo y también era un fariseo que se destacaba entre sus contemporáneos. Y él en otra parte de la Escritura dice que él era fariseo de fariseos. Entonces fue hasta que Cristo lo confrontó y le encomendó predicar el Evangelio a los gentiles, que de esa manera la vida del apóstol cambió. Dice Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gloria, y cuando aquí el apóstol está diciendo que Dios lo apartó desde el vientre de su madre, o lo escogió antes de nacer, está haciendo una alusión al llamamiento que mencionan algunos profetas, entre ellos Isaías y Jeremías. Gálatas 1:16 dice, continuando con lo que dice Gálatas 1:15, revelada a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, es decir, con ninguna persona humana, sino que era una revelación y una invitación o mandamiento que estaba recibiendo de parte de Dios. Después que el apóstol Pablo menciona brevemente su testimonio, aclara que el evangelio no le vino a través de comunicación con otra persona. El apóstol no consultó a nadie acerca de su evangelio. Entonces, ¿cómo podían explicar los judaizantes que un perseguidor y destructor de la iglesia se haya convertido para unirse a ella? Lo que Dios hizo en Pablo fue por su propio deleite de parte de Dios. Es decir, que tuvo a bien o tenía un contentamiento o una satisfacción, un deleite, es decir, que Dios se agradó en escogerlo como instrumento para su servicio. Y en esto Pablo destaca 3 cosas importantes que Dios hizo por él. La primera cosa que Dios hizo por Pablo fue una separación desde el vientre de su madre. Y el verbo apartar no significa haberlo hecho en un sentido físico, sino que Dios lo dedicó a Pablo o lo apartó para un propósito muy especial. La segunda cosa que Dios hizo por Pablo fue su llamamiento en el momento en que él perseguía a la iglesia de Cristo. Y ese llamamiento era para salvación. Entonces el apóstol recalca que ese llamamiento fue por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es la base del amor de Dios hacia Pablo. Es decir, la misericordia o amor inmerecido que Dios tiene y tuvo no solamente para Pablo, sino para también todo creyente en Cristo. Y esa gracia fue la que nos alcanzó a nosotros como creyentes. La tercera cosa que Dios hizo con Pablo es que lo comisionó para predicar el evangelio entre los gentiles. Y esto es lo que está diciendo en ese versículo 16, que Dios le reveló a su Hijo para que le predicase entre los gentiles. En Gálatas 1:17 sigue diciendo el apóstol Pablo, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Arabia es probablemente el reino árabe de Nabatea, que llegó a incluir por algún tiempo a Damasco.
En Gálatas 1:18 sigue diciendo el apóstol Pablo: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Y en esa entrevista nos dan a entender las escrituras que Pablo estaba presentando al apóstol Pedro de qué manera estaba compartiendo el evangelio. No para preguntarle si estaba bien, pero de alguna manera estaban comparando y verificando que lo que Pablo estaba compartiendo a los gentiles verdaderamente era el evangelio. Vemos también en Gálatas 1:19: pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En algunas traducciones, en lugar de mencionar a Jacobo, lo mencionan con el nombre de Santiago, porque Santiago o Jacobo, como lo traduzca la escritura que estés leyendo, era él importante en la iglesia de Jerusalén. Dice entonces Gálatas 1:20: en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Entonces, aquí Pablo está poniendo de testigo a Dios para decir que él no está mintiendo. Dice el siguiente versículo 21: después fui a las regiones de Siria y de Sicilia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, dice el versículo 22. En el versículo 23 dice Pablo: solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Es decir, que ahora, en lugar de perseguir al cristianismo, ahora Pablo estaba predicando lo que él antes perseguía. Y termina diciendo este capítulo en el versículo 24: y glorificaban a Dios en mí. Lo que estaba haciendo el apóstol Pablo era para honra y gloria de Dios, porque estaba haciendo su voluntad, para la cual Dios lo había escogido. Entonces, este era un testimonio que exaltaba el poder de Dios. El punto que el apóstol quería dejar claro es que después de su gran conversión, él no había dado testimonio alrededor de Jerusalén, excepto las visitas que había efectuado y que ya había mencionado, porque él era totalmente independiente de los apóstoles en ese sentido y de Jerusalén, pero totalmente dependiente de Cristo para hacer su voluntad. ¿Por qué es importante la mención de este capítulo 1 de Gálatas? Aquí en este caso observamos que muchos nuevos convertidos al cristianismo estaban cayendo en doctrinas judaizantes que algunas gentes contrarias a Pablo les estaban compartiendo o los estaban tropezando con estas cosas. Yo te pregunto, si tú has recibido recientemente el Evangelio y has hecho una profesión de fe, o aún si tuvieras más tiempo, estás cayendo en prácticas que probablemente tenías en alguna religión que antes practicabas. Medita si en esto estás cayendo, porque entonces estás haciendo a un lado la gracia de Dios, la gracia que has recibido en el momento en que hiciste una profesión de fe. Y esto es tremendo, porque entonces estás jugando con cuestiones espirituales que obviamente Dios no aprueba, porque precisamente Dios nos dio la libertad por la palabra del Evangelio, y obviamente Dios nos sacó de donde estábamos antes, nos sacó del error, nos abrió los ojos, nos ha dado entendimiento de lo que es su voluntad y de lo que es su palabra. Entonces, no tenemos que retroceder a lo que Dios nos ha estado dando por gracia. Tenemos que seguir adelante en el crecimiento y en la fundamentación de nuestra fe para estar firmes en lo que Dios permite en nuestras vidas. Entonces, no caigamos como lo hicieron los Gálatas, a los que Pablo tuvo que exhortar.
al grado de lo que él estaba observando, que se admiraba, es decir, se sorprendía que de qué manera se habían dejado engañar para caer en doctrinas que él no había compartido a ellos. Y entonces esto los apartaba de la revelación que Dios les había hecho a través de los mensajes que Pablo les había dado. Entonces, yo te animo a que persistas en la doctrina bíblica, en la doctrina que por propia palabra del Señor Jesucristo y de los apóstoles y de los más coautores que escribieron la Biblia nos han legado en ese libro sagrado que es de parte de Dios. Vamos a terminar con una oración para agradecerle a Dios este tiempo. Padre eterno, gracias te damos por este tiempo en que hemos tenido un acercamiento más a tu palabra. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes en la fe por la predicación de tu palabra, lo que tú nos has dejado por escrito. Señor, ayúdanos a caminar en tu voluntad y que tu palabra esté firme en nuestros corazones y en nuestras mentes para no apartarnos del camino que tú nos has dejado. Dice la propia palabra tuya, Señor, que tu palabra es como una lámpara que alumbra nuestro caminar y como una luz que alumbra nuestro sendero. Tu palabra es clara y en las partes que se nos hace difícil entender, eres tú quien nos da ese entendimiento, que nos ayuda a entenderla, a comprenderla. Señor, guía nuestras vidas con tu voluntad y con tu palabra, y sé tú con nosotros en nuestro caminar diario. No permitas que doctrinas apartadas de tu palabra se introduzcan en nuestros corazones y que nuestros oídos no estén atentos a cosas que no están fundamentadas en tu palabra, para que no nos apartemos de tu gracia, para que no nos apartemos de tus mandamientos. Te agradecemos, Señor, este tiempo y te honramos dándote la gloria y la alabanza en el glorioso nombre y méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.